Exhibición total de Arda Güler frente al Tirol en el único partido de la pretemporada del Real Madrid. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar uno de los aspectos más concretos de la victoria del Real Madrid ayer frente al Tirol austríaco, un partido que, como habréis podido ya ver en el canal, subimos ayer ese resumen, análisis, comentario de todos los aspectos más importantes, tanto individuales como globales y generales. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis, porque evidentemente allí comentamos lo más importante del encuentro, pero en el día de hoy tenemos que comentar lo que fue el partido de Arda Güler, que ya os adelanto que, como habéis visto en el inicio del vídeo, para mí fue una exhibición total, que es verdad que hay que coger todo con pinzas porque al final es un partido de pretemporada y el rival es el que es, porque es un conjunto bastante inferior al Real Madrid, pero creo que lo importante es la posición en la que jugó, la forma en la que jugó y la manera que tuvo de crear todo ese tipo de ocasiones. Así que sin más dilación vamos a comentar cada uno de los aspectos, de qué manera le veo en el próximo partido del Real Madrid frente a Osasuna y qué futuro tiene en este Real Madrid. Ya os adelanto que está ante una temporada fundamental con Xabi Alonso. Creo que más o menos todos tenemos claro que al final la temporada de Arda Güler iba a ser muy importante por diferentes aspectos. Evidentemente, con un cambio de entrenador de por medio, pasar de Ancelotti a Xabi Alonso, ya se iba a esperar un cambio muy evidente, ¿no? Para un Arda Güler que evidentemente con Carlo Ancelotti apenas había contado con minutos de calidad, salvo en los tramos final de temporada de la 23-24 y de la 24-25, donde pues prácticamente la liga ya estaba decidida en ambos casos, tanto positivamente como negativamente, pero nunca Carlo Ancelotti terminó de confiar del todo en Arda Güler para cuando de verdad las cosas estaban en juego. Siempre, evidentemente, Carlo Ancelotti tenía un 11 formado, digamos, de manera normal y mental. En ese 11 de la 23-24 era muy complicado entrar porque el equipo funcionaba muy bien y porque evidentemente Arda Güler era un recién fichado y además sufrió una lesión de menisco que le mantuvo fuera de los terrenos de juego entre 2 y 3 meses, pero la temporada pasada ya se esperaba un poquito más, no de Güler, sino de Ancelotti en cuanto a la rotación. Se esperaba que fuera mucho más importante en este sentido, y la realidad es que a pesar de un nivel bastante pobre de Rodrigo y de un nivel algo inconsistente por parte de Brahim en algunos momentos de la temporada, Arda Güler a pesar de todo no tuvo la importancia requerida. Sin embargo, en el tramo final, como digo, viendo que Rodrigo finalmente no estuvo en ese tramo final y que Brahim tampoco estaba muy allá, Ancelotti terminó por confiar en Güler. Y lo vimos en ese partido frente al Getafe, que luego se vio en algún que otro partido también frente al Mallorca, lo vimos también contra el Barça, lo vimos desde la base de la jugada, algo que Xabi Alonso quiso imitar en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso, cuando llegó al Real Madrid, tenía claro que Güler pasaba por ser una pieza importantísima en su esquema, en su sistema, pasaba de ser un jugador prácticamente reserva y no apartado, pero sí poco importante, a ser un futbolista esencial. Y creo que eso Güler evidentemente lo tuvo muy en cuenta a la hora, evidentemente ya no de quedarse en el Madrid, sino de valorar posibles cesiones, salidas y demás, cosa que estuvo sobre la mesa si Ancelotti hubiera seguido, porque al final no estaba teniendo los minutos deseados. Con el turco, como digo, en el Mundial de Clubes vimos esa versión desde la base de la jugada, muy interesante, ayudando mucho al equipo desde la salida de pelota, siendo bastante participativo en este sentido, ejerciendo un poco de Toni Kroos ante la ausencia también de buena salida de pelota desde la defensa, a pesar de la llegada de Dinhausen. Y vimos a un Güler que evidentemente demostró que tenía el talento, la calidad, el nivel como para poder ser un centrocampista presente y futuro de este Real Madrid. De hecho, seguramente este Real Madrid le siga faltando un centrocampista y por ello Arda Güler vaya a tener que ser utilizado muchas veces en esa base de la jugada, ya no solo porque tenga buen criterio para sacar la pelota, sino porque al final ayuda mucho a que, por ejemplo, jugadores como Bellingham, como Valverde, como el propio Tchouaméni puedan llegar a campo rival, y jugadores que no están tan acostumbrados como el propio Tchouaméni también hayan demostrado, digamos, grandes cualidades en ese sentido, ¿no? Al final, como digo,
Arda Güler estaba pensado en ese Mundial de Clubes y así fue durante todo el torneo. Se hizo con la titularidad desde prácticamente el principio, a pesar de que empezó como suplente en aquel encuentro frente al Al Hilal, pero poco a poco se fue convirtiendo en el cerebro de este Real Madrid. Sin embargo, comentando y comparándolo con lo que vimos ayer frente al Tirol, evidentemente hay una diferencia muy clara, y es que ayer Arda Güler no jugó como 5. La realidad es que creo que Xabi Alonso fue bastante inteligente. La baja de Valverde en el esquema por esa sobrecarga llevó a que Ceballos fuera titular, y evidentemente con un perfil mucho más creativo, Xabi Alonso se pudo permitir el hecho de que Güler pisara un poquito más de campo rival, o mejor dicho, zonas más incisivas y zonas donde generar mucho más peligro al rival. Al final es la posición de Güler. Güler ayer jugó de 8, de 10, un poquito en la media punta, en 3 cuartos, y creo fielmente que de verdad es su posición. Como he dicho antes, creo que el Real Madrid tiene muchas cualidades en las que basarse para saber que Güler puede ser un gran centrocampista, que organiza la jugada como ha podido ser una reconversión, como pasó con Luka Modric. Pero creo que evidentemente en esta edad tan temprana, con solo 21 años, Güler ahora mismo está más claro que está más cerca de ser un media punta, un 8, un interior, que un centrocampista desde la base. Aún así, como digo, se le ven cualidades, pero ayer su partido fue espectacular. Y evidentemente hay que cogerlo con muchas pinzas, porque el rival es el que es, un rival de mucha menor entidad y con mucho menor nivel, pero también hay que tener un poco en cuenta el contexto del Real Madrid, un equipo prácticamente sin ritmo, que solo había jugado el partido de entrenamiento frente al Leganés y que solo tenía una semana y 2 días de entrenamientos, a pesar de que en un par de días se han hecho dobles sesiones. A pesar de todo, el Real Madrid jugó muy bien, y en mucha parte fue porque Arda Güler cogió galones y se hizo con prácticamente el centro del campo y el dominio del juego del Real Madrid. Cada balón que recibía en línea de 3 cuartos, balón que filtraba de manera espectacular. Sirvió perfectamente como hilo conductor entre el centro del campo y la delantera, justo la posición que él mismo demanda, y al final, como digo, no se fue con un gol de manera totalmente injusta y por un pelo. Tuvo 2 largueros, le dejó un gol prácticamente regalado a Kylian Mbappé, que falló el mano a mano, le regaló el segundo gol del encuentro a Kylian Mbappé y le puso un centro espectacular a Eder Militao. Fue un partido, como digo, brutal, sensacional, que es verdad que hay que cogerlo con pinzas porque es frente a un rival de menor entidad, pero creo que es un partido que te habla muy bien de lo que es Arda Güler. Entre otras cosas, vimos una asociación espectacular con el hombre que veis en pantalla, con Kylian Mbappé. Y es verdad que ya lo vimos en el tramo final de la temporada pasada. Esta dupla tiene cosas interesantes. Esta dupla se encuentra muy bien en el terreno de juego, ya sea con buenos desmarques de Kylian Mbappé como en asociaciones en cortos espacios. Y es que, como digo, Kylian Mbappé quizás esté algo infravalorada su capacidad para asociarse, pero quizás está infravalorada porque tiene especial conexión con algunos futbolistas determinados. Quizás pueda combinar un poquito mejor con Rodrigo, quizás pueda combinar un poquito mejor con Brahim, pero sobre todo yo creo que con el jugador que más combina es con un Güler que le conoce a la perfección dentro del campo. Sabe cuándo tiene que ir al espacio en largo y ponerle un balón ahí, sabe cuándo tiene que ser un poquito más conexión en corto y esos pases rápidos y fluidos, y como digo, en ese sentido nos espera una dupla más que interesante. Es verdad, como he dicho antes, que al final de la temporada pasada ya lo vimos en aquel encuentro frente al Celta de Vigo, donde le regaló prácticamente 2 goles al futbolista francés, pero creo que en esta temporada se va a ver muchísimo mejor, puesto que ambos parten como titulares. Comentar un aspecto muy concreto sobre los dos, sobre todo para hablar de la importancia de Güler para Xabi Alonso, y es que los dos futbolistas fueron titulares y fueron los dos últimos en abandonar el terreno de juego. Puede ser que por finalmente ronda de cambios, porque al final no quería cambiar a todos de una, o por lo que fuera, dieran esta situación, ¿no? Pero al final creo que habla mucho de que Kylian Mbappé, que es el hombre llamado a liderar este equipo, fuera el que abandonara el terreno de juego el último, junto a un Arda Güler, que es verdad que el centro del campo estaba algo despoblado, pero que quizás hubiera podido salir un poco antes para darle minutos a Pitarch o a Roberto Martín, ¿no? Al final creo que habla mucho y muy bien, por otro lado, de la importancia que tiene Güler en este equipo. Yo creo que ahora mismo es uno de los 3 jugadores más intocables de la plantilla, junto con Courtois, junto con Mbappé. Podemos meter a Hausen también, pero también Güler forma parte de este elenco. Creo que se ha sido injusto con él la temporada pasada por parte de Carlo Ancelotti, pero creo que Xabi Alonso le puede cambiar la carrera a este chico. Y como he dicho antes, no sé si como centrocampista desde la base, no sé si como interior, no sé si como media punta, pero lo que está claro es que este chico tiene la calidad y tiene el nivel suficiente como para poder liderar al Real Madrid desde cualquier zona del campo. Además, hay que comentar que es un futbolista
que por ejemplo hemos visto en otros jugadores como Kylian Mbappé o Vinicius, que está un poquito más fino en cuanto a físico, un poquito más ágil. En el caso de Güler el trabajo ha sido diferente, es un futbolista que necesitaba ganar masa muscular para hacerse fuerte en el centro del campo y poder ganar esos duelos que tanto le pedía Xabi Alonso en el Mundial de Clubes, y creo que se le ve un poquito más fuerte, un poquito más musculado, lo cual le puede ayudar a esa progresión para ser un gran centrocampista en el Real Madrid. Como digo, ayer le vimos de 8, de 10, pero si algo ha demostrado es su polivalencia por todas las zonas del centro del campo, desde la derecha hasta la media punta, como enganche o desde la base, porque es un jugador nacido para jugar en el Real Madrid. Como digo, es una exhibición que hay que coger con muchas pinzas porque el rival es el que es, un rival de mucha menor entidad que el Real Madrid, pero creo que la actuación coral del conjunto blanco ayer no es que sea muy importante, pero sí que es una gran manera de, digamos, acabar y comenzar la pretemporada a la vez, porque solo ha sido el primer y único encuentro oficial de preparación, pero sin duda es mejor llegar de esta manera al debut liguero, un debut liguero que entre otras cosas espera que esté liderado por jugadores como Kylian Mbappé y como Arda Güler. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dar like, comentar y compartir, y nos vemos próximamente con mucho más fútbol y con muchos más vídeos.